Oración y ayuno. Libro, Profetas y Reyes. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó, además, con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios, deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. De manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahvé y su práctica. Esdras 7:10. Esto le indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia, para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Esdras meditó en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo que fue hecha la promesa a Abraham. Estudió las instrucciones dadas en el monte Sinaí y durante el largo plazo de las peregrinaciones por el desierto. A medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí, Esdras sentía que se le conmovía el corazón. Experimentó una conversión nueva y cabal, y resolvió dominar los anales de la historia sagrada, con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo. Esdras procuró preparar su corazón para la obra que, según creía, le aguardaba. Buscaba fervientemente a Dios, a fin de ser sabio maestro en Israel. Y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera, que en años ulteriores ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, sino también en todos los que estaban asociados con él. Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar al sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios, y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés. Vers. 6. Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino medo-persa. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. La palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, le comunicó un conocimiento de valor inestimable. La fe que tenía Esdras de que Dios haría una obra poderosa en favor de su pueblo, le indujo a hablar a Artajerjes de su deseo de volver a Jerusalén para despertar interés en el estudio de la palabra de Dios y ayudar a sus hermanos a reconstruir la santa ciudad. Cuando Esdras declaró su perfecta confianza en el Dios de Israel como el que podía proteger y cuidar a su pueblo, el rey se quedó profundamente impresionado. Comprendía perfectamente que los israelitas regresaban a Jerusalén para poder servir a Jehová, y sin embargo era tan grande la confianza que tenía el rey en la integridad de Esdras, que le manifestó un favor señalado, le concedió lo que pedía y le otorgó ricos donativos para el servicio del templo. Hizo de él un representante especial del reino medo-persa, y le confirió extensos poderes para la ejecución de los propósitos que había en su corazón. Testimonio 01-11-2018. Preparación urgente. Amados, en sueños he sido testigo de cómo el mal se entreteje dentro de nuestra mente y, si no luchamos, agarrados del Señor, contra esto, éste nos va a adormecer y nos va a vencer. En sueños, yo veía una escuela con muchos salones de clase, cada uno de ellos con su profesor y alumnos. Vi cómo estos alumnos eran enseñados, por estos profesores, con los principios morales más bajos que nunca hubo antes en nuestra sociedad. Vi que estos profesores no eran cristianos, pues su hablar lo demostraba. Y yo observé los estudiantes y, estos, se gozaban de sus conversaciones. Y vi salir estos estudiantes del salón, estos vivían depravando sus vidas entre ellos mismos, en todos los sentidos. Entonces fui en ese momento llevada a otra escuela, esta era adventista. Vi los salones, también con alumnos y maestros. Vi cómo, estos maestros, no vivían la norma alta de la verdad, y sus vidas no reflejaban al Cristo crucificado. Entonces vi, luego, los alumnos, que, sin freno alguno, eran practicantes de las mismas abominaciones antes descritas. Mas vi que algo los diferenciaba. Estos,
Los últimos tenían un manto de piedad en donde envolvían sus abominaciones para que los demás no lo notaran. Mi acompañante me dijo, «Vamos». Fui entonces, amados, a un lugar, era una casa grande con 2 pisos, muchas habitaciones yo veía allí. Entonces, entré a una de ellas, y vi padres y madres de rodillas, orando y clamando a Dios por sus hijos, y por dirección divina. Luego, estos, puestos de pie comenzaban, con mucho temor y temblor, a caminar hasta sus hijos, y estos, los hijos, se veían felices y podían escudriñar la palabra de Dios con mucho interés. Vi cómo, en cada cuarto de aquella casa, muchas familias abrían la palabra de Dios como regla de fe ante sus hijos. Mi corazón se regocijó ante aquellas escenas, y mi acompañante me dijo, «Observa». Mis ojos se abrieron y pude ver ángeles ministradores alrededor de estas familias. Vi cómo uno de ellos hablaba al oído del padre educador, y éste hablaba transmitiendo a sus hijos la palabra de verdad. Vi ángeles sentados, también, al lado de los niños que, con alegría, recibían el evangelio de salvación. Yo estaba feliz, amados, de ver tal escena. Entonces, mi acompañante pronto me dijo, «Es hora, vámonos». La escena cambió y vi cómo este mundo se envolvía en densa oscuridad y gran confusión. Vi muchas personas desesperadas por alimento, por saqueos, matanzas, y la tierra temblaba como un borracho por todos lados. El caos, amados, reinaba por todo lugar, yo veía. Y vi muchos jóvenes, adolescentes y niños correr junto a sus padres y profesores. Estos estaban con mucho miedo, con mucha desesperación. Mientras esto pasaba ante mí, yo pude observar algo que llamó mucho mi atención. Vi los padres que habían desplegado la palabra de verdad y sus hijos que estaban siendo custodiados por ángeles de luz. Estos caminaban entre las montañas sin ningún temor. Los escuchaba cantar, repetir salmos, y paraban para orar. La paz de ellos era grande y sus rostros estaban tranquilos. Entonces, yo los vi llegar a chozas muy pequeñas, pero allí se gozaban de haber obedecido el mensaje de verdad, y allí tenían todo lo necesario para vivir. Y, aunque el caos reinaba por todos lados, ellos alababan a Dios por sus cuidados. Entonces, mi acompañante me dijo, «Muy pronto, todo se desquiciará, aún más de lo que ves hoy, y solo una estricta obediencia salvará al real pueblo de Dios. No hay tiempo que perder. Apresuraos, pues la hora es casi venida. ¿Acaso podrá un jugador ganar sin entrenamiento? ¿Acaso un corredor llegaría a tiempo a la meta sin haberse ejercitado antes?» Entonces, hizo una pausa, y dijo, «Nadie que no se ejercite ahora en obediencia y práctica, podrá subsistir. La prueba será muy grande y severa. Solo los que estén realmente preparados, solamente ellos, podrán subsistir». Entonces, en ese momento, hizo una pregunta, ¿qué, pues, necesita el mortal para subsistir? Me dijo 4 cosas, alimento, agua, techo y abrigo. Entonces, en ese momento, mientras escuché estas 4 cosas que se me mencionaron, vinieron muchas cosas a mi mente, instrucciones que se me habían dado antes, como que debía ser una casa pequeña, un terreno amplio donde pudiéramos sembrar, trabajar, en la agricultura. Que tuviese agua abundante para nuestro aseo personal, para lo que necesitamos de tomar y para la siembra allí. Que podamos tener nuestro huerto, sitio donde nadie quiere estar para que no seamos privados de adorar a nuestro Dios. Que estén en familia, que no sea una sola familia, sino que sean varias familias, para que una a las otras se apoyen y puedan estar caminando juntos en fe. Y todas estas cosas se me venían a la mente mientras se me citaron estas 3 cosas que necesita el hombre mortal para subsistir. Entonces me siguió diciendo, «Estad prestos, pues la hora es casi venida. Buscad al Señor, nuestro Dios grande y poderoso, mientras éste pueda ser hallado. Apartaos de los que adormecen vuestro entendimiento. Haced sacrificios ante Jehová y sed leales a su palabra, esto es lo único que garantizará vuestra salvación. La vacilación y el letargo serán una condena para el que lo practique». Yo meditaba en todo esto, amados, cuando, de repente, hice una pregunta, ¿quién os salva? Y contestó, ¿no es Cristo Jesús? No prestéis oído a espíritus seductores de demonios, pues estos saben que morirán para siempre. Apartaos, apartaos, apartaos. Dijo, iré a las montañas. Preparaos. El tiempo es casi venido y la preparación ardua. ¿Cómo pretendéis estar preparados para la apretura cuando ésta venga? Prestad oído al que murió por vosotros y vuestra felicidad será solo en él. Apartaos del que dice, aún no es tiempo de tal preparación, pues para perdición de ambos es dicho esto. Apartaos de las ciudades. Apartaos de la apostasía, que es abominación a Dios y mutila vuestras almas.
Apartaos de todo mal proceder en vuestras vidas. Vivid en sacrificio de vuestras vidas ante el Eterno, y Él os sostendrá. Entonces, me dijo, recordad a Enoc, Moisés y Elías, recordad a Juan el Bautista y recordad a vuestro Maestro aquí en la tierra. Seguid su ejemplo y no toquéis lo inmundo. Solo así podréis ser salvos en la hora de prueba que sobrecogerá al mundo entero. Despertaos de vuestra liviandad y letargo, decía. Dad frutos dignos de arrepentimiento y, solo así, obtendréis la vida eterna. Ayunad, orad y clamad por vuestra santidad. Magullad vuestro cuerpo y ponedlo en servidumbre ante el Eterno. Pedid, con ruego y súplica, que el yo muera en vuestras vidas, pues, de otra manera, no habrá salvación para lo que se os avecina. Haced esto y viviréis. Amados, quedé con mi corazón muy emocionado y, a la misma vez apretado al escuchar estas palabras y ver esto que el Señor me mostró, en este sueño. Vale la pena, amados hermanos, creerle a Dios. Vale la pena, amados hermanos, seguir las instrucciones de Dios. Quiera Dios que no haya nada en este mundo que nos ataje, que nos impida, que nos cohíba, de hacer la voluntad de Dios. Que el Señor me los bendiga. Himnos. 53. Padre, reunidos. 66. Omnisapiente Dios.